Buenos días todos, vamos a orar. Dear God, Querido Dios, thank you for another day at this special camp meeting. gracias por otro día en este campamento especial. I ask you for your presence during our study Pido tu presencia en nuestro estudio and ask for your wisdom and guidance. y también pido por tu guía. In Jesus' name, En amen. el nombre de Jesús. Amén. The title, Where and Why I Disagree El título era ¿Por qué yo estoy en with desacuerdo the other teachers on the Sunday law and the election, con los otros profesores con respecto a a la ley dominical y la elección? was given to me by Elder Parminder Ese título me fue dado por el anciano Parminder because this was my latest position at the beginning of this camp meeting. porque esa era mi posición última antes de este campal, 4 days ago. 4 días atrás. The topic for all of us speakers for this camp El tema para todos los profesores en este campal was to answer why the Sunday law is about the 2024 election cycle es responder por qué la ley dominical se refiere a a un ciclo electoral, el ciclo del Um, 2024. the next topic was how we use methodology in regards to structure and symbol. El siguiente punto es respecto a la metodología, a la estructura, And what is our definition of the woman, beast, and the head? y cuál es nuestra definición de los símbolos, la mujer, la cabeza y First of all, I want to y la say that I bestia. agree with the given definitions of woman, beast, and head. Primero que nada, quisiera decir que estoy en acuerdo, estoy de acuerdo con las The definiciones que han woman is sido an dadas. entity with an ideology. La mujer es una entidad con una ideología, The beast is a political institution la bestia como una institución with política power con poder that adopts the ideology of the woman. que adopta la ideología de la mujer. People were asking me, La gente me estaba partially with preguntando, a slightly reproachful undertone, why I still disagree with the others em, como saben que estoy en desacuerdo con after los so much otros, time has passed. luego de que tanto tiempo ha pasado. Why can't I just agree? ¿Por qué no puedo estar de acuerdo? Era I la was pregunta. standing here last year at the ICM Aquí estuve el año pasado, en el campal del año pasado aquí, with a message about the Sunday law con un mensaje con respecto a that la ley was different dominical to what the vast majority believed. que era diferente a lo que la gran mayoría And you can creía. believe me that I felt very uncomfortable Y pueden creerme que me sentí muy to be the incómoda, one that opposes almost all others. que me sentí muy incómoda de ser la única que se oponía a todos los Within that otros. year, Dentro de ese I had año many moments where I felt very alone tuve muchos momentos en los que me sentí muy sola and several times decided to withdraw from that Sunday law initiative. y por mucho tiempo quise But em, I could not because I did not see where I was wrong. quise irme And de la despite some iniciativa critical questions, de la ley dominical. Y a it pesar was de, not really explained to me through methodology y de- where I was wrong. y no se me pudo decir I a want través to de la make clear metodología por qué yo estaba equivocada. that Quiero I dejar never claro intended to be a troublemaker, que yo nunca intenté ser una causa de problemas,
and bring confusion into the movement. y traer confusión al movimiento. But I had the impression that some people saw me that way. Pero tengo la impresión de que algunas personas All what em, I wanted was me veían de esa forma. Todo lo que yo quería that era my study was checked by others, que mi estudio sea that we revisado sat por down otros together y que nos sentemos juntos and checked if I used the methodology correctly, y que me ayudaran a chequear si yo había usado and bien if there la was anything metodología valuable in it or not. y si había algo valioso en él o no. So when people think I should apologize, Entonces, cuando la gente cree que yo I will not, debería because I don't feel I have done disculparme, anything wrong. yo no lo voy a hacer porque no siento que haya hecho Having nada said mal. that, Habiendo dicho I can esto, now inform you ahora puedo informarles that during this camp meeting, que durante este campal, during these last 4 days, durante estos últimos 4 días, I was finally able to see where my study falls. puedo finalmente ver dónde falla mi estudio. As you might know, Como pueden saber, the teachers and Elder Parminder had several meetings during these last days, como ustedes saben, los profesores y el anciano Parminder han tenido varias reuniones and en it estos was a últimos privilege días for me, y fue un privilegio para mí and I feel very humble that I could have been part of that. y me siento muy eh, humilde de haber sido parte At de the same esto. time, I thank God Al mismo tiempo, le agradezco a Dios that we did not end up in a fight, que no terminamos en una pelea, but that we came together in unity. sino que vinimos todos That juntos means en unidad. Esto I'm now significa convinced que ahora yo estoy convencida that the Sunday law is connected to the election cycle, que la ley dominical está conectada a and un I ciclo agree de with all lecciones 5 proofs that were used. y coincido con las 5 pruebas que han sido The first usadas. proof was the rise and fall of nations. La primera prueba era el levantamiento y la caída de las naciones. The second point was January 6, 2021. El segundo punto era el 6 de enero del 2021. The third point was El, Fabius Maximus Gorgias. el tercer punto era Fabius Maximus Gorgius. The fourth was Daniel 6. El cuarto era Daniel 6. And the fifth was the election of Julius Caesar. Era la elección de Julio César. So all those 5 points Estos 5 are puntos proofs that the Sunday law is connected to an election, aprueban que la ley dominical está especially the relacionada 2024 con un election ciclo cycle. electoral y especialmente con el ciclo electoral del 2024. Therefore, Por lo I will tanto, change my title now voy a cambiar el título to de where I mi agree with the other presentación teachers. que dice ¿por qué yo estoy de acuerdo con los otros profesores? I finally understood Finalmente entendí that I was wrong with Acts 27 and 28, que estaba that equivocada. this is not pointing to a stolen election, Estaba equivocada en el and 28 y I was wrong 29, about the year of the Sunday law que no fue una elección being robada 2025, y que estaba mal al which means decir que also era en 2025, lo que that I was significa wrong about también my Islam prediction que yo estaba equivocada en mi predicción del Islam for the Sunday law waymark. para el hito de la ley Many will dominical. say that they Muchos, always knew it, muchos dirían que siempre lo but when I supe, asked people pero cuando yo le pregunto a la gente why they are so sure about July or November, por qué están tan seguros de julio o they noviembre, could not give me a solid answer no me pueden dar una respuesta sólida based on proper methodology. basado en la metodología propiamente dicha.
I want now to briefly explain what made me change my position. Ahora voy a explicar brevemente lo que me hizo cambiar de posición. I, I used to believe that the election was stolen Yo solía creer que la elección había sido and that robada this would mark the Sunday law, y que eso era lo que marcaba la ley dominical, that it was a sin against the will of the people. que era un pecado contra la voluntad del The pueblo. prophetic model on which I based this El modelo profético en el que baso esto was Pedro's interpretation of Acts 27. era la interpretación de Pedro en Hechos It 27. was specifically the verses 28, 29, and 30. Era específicamente los versículos 28, 20 28, 29 y 30. Verse 29 is the midnight cry. El 29 es el grito de medianoche, When the ship was about to fall upon the rocks and shipwrecked. cuando el barco estaba a punto de chocar con las rocas y naufragar. But the anchors were cast, Pero se echaron so las shipwreck anclas was prevented. y el naufragio fue Pedro and impedido. I believed that this was the event on January 6th. Pedro y yo creímos que esto era lo que ocurrió el 6 de enero. Democracy was almost destroyed. La democracia había sido casi destruida. Democracy was almost destroyed La democracia había sido casi destruida when Trump tried to overturn the election result. cuando Trump intentó cambiar o dar vuelta los resultados electorales. But the anchors were cast Pero se echaron las anclas and saved the ship. y aseguraron el barco. That means Biden, who was the rightful winner of the election, Eso significa que Biden fue el ganador correcto de las elecciones he was certified into office. y él fue certificado, confirmado en el gobierno. And the legal transfer of power took place. Y la transferencia legal So, del almost falling poder upon the rocks se llevó a cabo. is the coup attempt on January 6th. Cast Ok. the anchors Lo que casi chocó contra las rocas es el was intento the de legal golpe de transfer Estado of power, del 2021, de enero del 6. which Tirar las means to anclas, certify the winner of the election. tirar las anclas significa transferir el poder legalmente, la Then in verse confirmación. 30, the sailors pretended to cast another set of anchors Luego en el versículo 30, los marineros quisieron tirar otro juego de and do anclas something good for the ship. y hacer algo bueno por el barco. But instead, they cast the lifeboat Pero en su lugar tiraron los salvavidas and wanted to flee. y querían huir. Our interpretation was Nuestra interpretación era that the anchors that were only pretended to be cast que, que las anclas solamente was the simularon ser pretended tiradas, legal transfer of power. que era una transferencia Which de means the poder person who legal was certified simulada was not the real winner of the election. y que no era therefore el we verdadero thought ganador de las elecciones. Y por lo This tanto, must mean that it is a stolen election. eso significaría que fue una elección robada, o que la elección fue So, verse robada. 30 is to pretend to cast the anchors
And therefore, it is to pretend a legal transfer of power. Entonces el versículo 30 es simular o pretender, simular, tirar las anclas o simular una transferencia legal del poder. And therefore, the election is illegal or stolen, however we want to call it. Entonces, por lo tanto, la elección sería robada o sería ilegal, como quieran llamarlo. In addition Además de esto, to that interpretation, además de esta interpretación, we saw a time element vimos un elemento de tiempo pointing to 2025 instead of 24. que señalaba el año 2025 en vez del 2024. Now, through our latest discussion with the other speakers, En nuestras discusiones con los otros where profesores, Pedro was included, en el que Pedro estaba incluido, we finally understood finalmente entendimos that this was a wrong application of methodology. que esta era una aplicación equivocada de la metodología. When we look only at verse 30, Cuando miramos solo el versículo 30, we have nothing that tells us no tenemos nada que nos diga that not casting the anchors que no tirar las anclas refer to the certification of a stolen election. se refiere a una certificación de una elección robada. And methodology says Y la metodología nos that a dice verse or a symbol que has una to palabra stand o on un its own. símbolo tiene que pararse por sí mismo. As Trump was declared to be the winner of the election, Cuando Trump fue declarado el ganador de las elecciones, they did not pretend to certify the winner. ellos no intentaban certificarlo como But they ganador, actually did certify the winner. sino que sí This certificaron al verse does ganador. not give us the information Esto no nos daba la información if the election was stolen or not. de si la elección había sido robada o It is no. not about the fairness or unfairness of elections, No se trata de la justicia o la injusticia de esta because that elección, is nothing unique of the 2024 election. porque eso no es nada único de esta So elección they de did not pretend 2024. to do anything, Así que ellos no es que intentaron o but they did simularon the hacer algo, obvious thing, the legal thing. sino que ellos hicieron lo que era más obvio. Now, the other, even more important reason Y la otra razón, que es más importante todavía, why we were wrong about the stolen election por el cual estábamos equivocados respecto a la elección was robada, that neither Daniel nor Revelation era que ni Daniel ni give us any Apocalipsis information about that fact. nos dan ninguna información acerca de este hecho. Those two books are the first reference for the Sunday Law, Esos dos libros son la primera referencia para la ley dominical, which is according to our 5 proofs que es, que está que es de about the acuerdo, rise and fall of nations. que es de acuerdo a nuestra lista de 5 pruebas. Se trata sobre We la could not primera, find any indication in those levantamiento two y caída de books las naciones. No pudimos encontrar ninguna indicación en estos that the libros transfer of power would be illegal. que una transferencia de poder sería ilegal. In order to be able to use Acts 27 for that, Y para poder usar Hechos 27 it para must esto, agree with Daniel and Revelation. debería estar de acuerdo con Daniel y Apocalipsis. As we learned this week, Y así como hemos aprendido esta the semana, sixth kingdom el sexto reino rises to power legally, se levanta al poder legalmente and therefore it also falls legally. y también cae legalmente. In summary, En resumen, we did not have Daniel or Revelation as reference. no habíamos tenido Daniel y Apocalipsis como referencia. That was one mistake. Ese era un error. The other one was Y el otro fue that our interpretation of Acts 27 verse 30 que nuestra interpretación de Hechos 27, versículo 30,
was not solid. no era sólida. Another reason that made our interpretation questionable was Otra razón por la cual nuestra interpretación era cuestionable that verse 30, era that que, verse 30 era que la is palabra not directly 30, before verse 41, which is shipwreck. la palabra 30 no pasa antes del Therefore, we have 41, no safe que es el reason to naufragio. say Y esto no es una razón sólida para decir that we can place verse 30 directly before the Sunday law. For those reasons, por estas razones. it became clear for me now in these last 4 days Se hizo claro para mí en estos últimos 4 días that the prophetic proof que la prueba profética for a stolen election is not valid. para decir que una elección I'm fue still robada no struggling es with the válida. fact Estoy aún luchando con el that hecho there is indeed massive voter suppression, que hubo that y there is indeed hubo massive voter suppression, que hubo una supresión masiva de votos and that the whole voting system is unfair, y que el sistema entero de votación es injusto, already since the beginning of the nation. pero eso ya desde el comienzo de la nación. The Electoral College El colegio is electoral designed to keep the white and rich minority on top. está diseñado para mantener a los hombres ricos ricos y poderosos But en it la, is en la nothing cima. new, Pero esto no es nada nuevo and it is nothing that marks specifically the Sunday law waymark. y no es nada que marque específicamente el hito de la ley dominical. Regardless of that unfairness, Sin importar esa injusticia which exists since the beginning of the nation, que existe desde el inicio de la nación, prophecy tells us la profecía nos dice that the sixth kingdom que el sexto is reino the glorious land, es la which tierra means it is gloriosa, good by definition. lo que dice que es bueno por To show definición. that, I use another one of the 5 proofs, Para mostrar eso, usaré una which we use una de now otras for the Sunday pruebas law being the election cycle. que usamos ahora para decir que la ley dominical está relacionada con un ciclo electoral. It's about the election of Julius Caesar in 63 BC. Es la elección de Julio César en el 63 a.C. I thought that this is another proof for a stolen election Yo pensaba que esto es otra prueba para una because elección there was robada, huge bribery involved, porque hubo mucha corrupción y soborno en which ese hecho, decided the outcome of the election. que fue el que decidió el resultado de la elección. But such things always existed. Pero esas cosas siempre han existido. It is morally bad and problematic, Es moralmente malo y but problemático, it is legal. pero es The legal. system allows it. El sistema lo permite. In democracies, En las there is democracias always voter suppression, siempre hay supresión de big votos, money and manipulation. mucho dinero y mucha But it does manipulación. not turn an election into a stolen election. Pero eso no hace que una elección sea una elección robada. I begin to see this also with our other proof, Comencé a ver eso también con otra prueba, that the election cycle of 2020-21 que el ciclo electoral del 2020 y 21 is pointing to 24-5. nos está señalando el ciclo del 2024-25. And I think I can see now that the agitation in 2021 Y puedo ver que la agitación del año 2021 tells us nos dice that when they tried it illegally que cuando lo intentaron ilegalmente and this failed, y cuando han fallado, therefore when it finally succeeds, por lo tanto, cuando finalmente lo logran con éxito,
It has to be done legally. Tiene que ser hecho legalmente. So we have in 2021 Así que tenemos en 2021 Trump trying to come to power through a coup, a Trump tratando de llegar al poder a través de un golpe, um, which is bad and illegal. lo que es malo e ilegal, But he did not succeed. y no tuvo éxito. Intento de golpe. No tuvo no éxito. Therefore, methodology says Por lo tanto, la metodología nos dice when at the Sunday law, que en la ley dominical Trump succeeds, Trump tiene éxito, it means he has to come to power without a coup, lo que significa que tiene que venir al poder sin un golpe de but Estado, legally. sino que legalmente. Which is to keep the laws. Lo que es cumplir con la ley. Here in this proof, I think we can see also the time setting En esta prueba también vemos that points specifically to the 2024 election cycle. las fechas que nos muestran que es Because un in ciclo electoral, 2021, porque en el 2021 it was Trump who did the coup attempt, era Trump el que hizo el intento de golpe and it was shown that it failed. y se nos mostró que falló, But as it was the agitation of the Sunday law, pero como era la agitación de la ley dominical, it must be directly connected to the Sunday law. debe estar directamente conectado con la ley dominical. That means that in the next election, Eso significa que en la siguiente the elección, same person la misma persona with the same ideology con la misma ideología will do it again, lo haría de nuevo, but this time legally. pero esta vez legalmente. So through that concept, Así que para este it was concepto already clear beforehand era Trump claro will be ya the de president. antemano que Trump iba a ser el presidente. I understand now Entiendo ahora that the part of my study that dealt with the stolen election que la parte de mi estudio que was hablaba de prophetically wrong. que hablaba de una elección robada As you estaba equivocada There is proféticamente. another part of my study Hay otra parte de mi Islam. estudio que es el Islam, but as I cannot uphold 2025 as Sunday law anymore, pero como no puedo ya señalar el año 2025 como la ley dominical, as Sunday law, I withdraw now also from my Islam prediction yo me retiro de la predicción del Islam que había hecho in the year of the Sunday law. en el año de la ley dominical. I have not yet understood No he aún entendido what exactly went wrong with that study, qué fue lo que estuvo mal de ese estudio, so I will not talk about that topic now. así que no voy a hablar de ese asunto en I este believe momento. In Creo- order to be sure on the exact date of the Sunday law, Creo que para estar seguro de la fecha exacta de la ley dominical, we have to be able to understand tenemos que tenemos who que the woman poder and the beast of entender, Revelation 17 is. tenemos que poder entender quién es la mujer y la bestia de Apocalipsis 17 And what is the correct application for our time? y cuál es la aplicación correcta para nuestro tiempo. Only then we can be sure about the exact date. Y solo ahí podremos estar seguros de la fecha exacta. And I know Y yo this sé question is about to be answered que estas preguntas están por ser respondidas through a correct application of methodology. a través de una aplicación correcta de la metodología. Before I close and summarize, Antes de que cierre y resuma, one last point regarding Pedro's study of Acts 27. un último punto
que se refiere al estudio de Pedro de Hechos 27. If, if people think, Si la gente and I piensa, know some do, y sé que algunos lo hacen, that I should not have hang my study on his study, que yo no debería haber basado mi estudio en su and estudio, that he brought me into a wrong direction, y que éste me trajo a una dirección equivocada, I want to make the following clear. quiero hacer claro lo siguiente. I can think for myself. Puedo pensar por mí misma. I do not blindly follow anyone, No sigo a and nadie I was not negatively influenced y no fui influenciada negativamente or manipulated in any aspect. o manipulada de ninguna forma. I'm convinced Estoy convencida that his intention with his study que esta intención en este estudio was the same as mine, era el mismo que el mío, that his conclusion que sus will be conclusiones discussed together with others serán discutidos también and explained con through los otros methodology y explicados a través de la metodología whether it is correct or wrong. si es correcto o no. So basically, Así que what we básicamente wanted already a year ago lo que queríamos ya was hace un now año, given to us. ahora se nos ha sido dado. The journey that we had together El viaje que hemos tenido juntos, with combining our both studies combinando nuestros and estudios further developing and questioning them y desarrollándolos más y cuestionándolos más, was in every aspect a rich blessing for me, en cada aspecto ha sido una bendición muy rica para and mí I'm really thankful for that. y estoy muy agradecida por ello. So in closing, Así que para I cerrar, agree with the definition of the woman, beast, and head. eh, estoy de acuerdo con las definiciones de I la think the mujer, correct la application bestia of y las those cabezas. definitions Creo que las aplicaciones de estas definiciones are key to understand when exactly the Sunday law is. son claves para entender cuándo exactamente es el hito de la ley I was dominical. able to see Pude ver where my conclusion was not based on proper methodology. por qué mis conclusiones no estaban basadas en la A few metodología questions of correcta. my study still remain, Algunas preguntas, unas pocas preguntas de mi estudio todavía las tengo, but I'm hoping that those get answered as well. pero también espero, con esperanza, que sean Even respondidas though the last también. months Aunque en el último mes, had been enormously challenging for me, el último mes ha sido enormemente desafiante para mí. I thank God Le agradezco a Dios that I had the privilege que he tenido el privilegio, to be part of that process que he tenido el privilegio de ser parte de ese and proceso go through that experience. y atravesar esa And experiencia. I also thank for the encouragement Y también agradezco el ánimo that I received from others. que he recibido de los demás. Let's pray. Vamos a orar. Dear God, Querido Dios, it is amazing to see how you are opening your light upon us, es sorprendente cómo tú estás abriendo la luz how you are delante leading de us step by nosotros, step. cómo nos estás guiando paso a paso. I want to thank you Quiero agradecerte and ask you for further guidance y pedirte más guía in these last days of this camp, en estos últimos días del campal, that we can see your truth que podamos ver tu verdad and that we are in unity. y que estemos en unidad. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén.